Bueno, continuamos con esta transmisión especial de esta vigilia virtual. Vamos a recordar algunas de las palabras de Monseñor Romero. Él decía, es necesario acompañar al pueblo que lucha por su liberación. Eso lo dijo en su primera homilía o en su homilía del 17 de febrero de 1980. Y por supuesto, esa lucha continúa por parte del pueblo salvadoreño, que sigue por esa liberación, sigue en ese camino de buscar la liberación. En este sentido, hay que decir que Generación Romero acompaña a las organizaciones justamente de la sociedad civil que están luchando por una ley de reconciliación, un tema que es muy importante. Hemos visto a estas madrecitas, a los padres que siguen buscando a sus hijos, a esos familiares que durante el conflicto armado fueron arrebatados por este horror que se vivió. Entonces, esta ley está buscando que se garantice a las víctimas pues verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, que es algo muy importante. Así que vamos a ver este mensaje que nos envía José Lazo de la Asociación Pro Búsqueda, un buen amigo también de nosotros los romeristas. Buenas noches, amigos y amigas, o buenos días, donde usted, amigo, se encuentre. Esta noche queremos reflexionar en esa dinámica del pensamiento romerista de mirar la realidad. Monseñor Romero tenía dentro de sus homilías un apartado que lo dedicaba a los hechos de la semana. Era una especie de noticiero con el cual la población se informaba y sabía lo que había pasado. Como dije, esta noche queremos reflexionar a la luz de este pensamiento romerista sobre una deuda del Estado salvadoreño que es la falta de justicia, de verdad y de reparación a las víctimas del conflicto armado. Yo quisiera traer esta noche esas palabras de las denuncias más conocidas. Es esta, justamente la del 23 de marzo de 1980. Romero, al final de su homilía, decía: yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Policía Nacional, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que de un hombre debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. El final de esta homilía termina siendo un enérgico llamado a que cese la represión. Este tema fue una constante en el acompañamiento pastoral y en la defensa de Monseñor Romero hacia las víctimas del conflicto armado. Justamente en esta denuncia muy conocida está develando a los agentes del Estado que estaban atropellando, que estaban reprimiendo, que estaban asesinando, que estaban matando a poblaciones campesinas especialmente, a estudiantes, a obreros, a todo aquello que parecía enemigo. Ahí Romero entonces sabía que con esta denuncia estaba firmando su sentencia de muerte porque estaba tocando el poder militar, porque estaba invitando a los ejecutivos, a las clases, a la tropa, a los cuerpos de seguridad a desobedecer a sus superiores en algún momento ante una ley inmoral. Esta denuncia de Romero, a 40 años de su magnicidio, sigue clamando, sigue teniendo vigencia, porque estas poblaciones que tanto defendió siguen estando ausentes en la política y en las medidas de reparación y de reconocimiento de la verdad del Estado. Por lo tanto, estas palabras hoy siguen iluminando el camino. El 26 de febrero de este año, la Asamblea hizo un intento de dar una ley de reconciliación, después de muchos intentos, y al final es una ley que se aprobó con 44 votos, pero que tiene fundamentalmente vicios de impunidad, es decir, sigue protegiendo no a las víctimas, sino a los victimarios. Sigue no reconociendo a las víctimas y no reconociendo a los victimarios o a aquellos que atropellaron flagrantemente estos derechos. ¿Por qué es importante una ley de reconciliación? En primer lugar, porque las víctimas no son
ciudadanos de segunda categoría, como se les ha querido ver. Son personas con derechos, como todos y todas los tenemos. Y las víctimas tienen además 3 derechos fundamentales que el Estado debe proteger y desarrollar. El derecho a la verdad, es decir, a saber qué pasó, por qué pasó y quiénes fueron los responsables. Tienen derecho a que se haga justicia. No estamos hablando de simples faltas de crímenes comunes, estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra. Y en tercer lugar, porque las víctimas también tienen derecho a la reparación. Es decir, fue el Estado con sus agentes quien dañó sus bienes, sus intereses y el bien más preciado, la vida misma. Entonces el Estado, que usó agentes, que usó fondos públicos, que usó un aparataje para destruir estos proyectos de vida, hoy debe responder para reparar estos daños. ¿Por qué? Porque los casos del conflicto armado no son casos del pasado. Son heridas abiertas, como lo hemos dicho tantas veces y lo siguen diciendo las madres. El dolor no pasa en una víctima. Y porque son casos sin justicia, son casos sin resolver. Y al ser casos sin justicia y sin resolver, nuevamente el Estado sigue cometiendo una nueva injusticia. Al querer decir que hay que pasar la página, se está cometiendo otra injusticia. Las víctimas están resueltas a seguir dando esta lucha como lo han hecho durante años, llevando sus casos a las instituciones, a la fiscalía, a los juzgados o a las cortes internacionales, y en la mayoría de estos casos a nivel internacional los han ganado. Queremos decir, y es junto a nuestro pastor mártir, que no van a borrar nuestra memoria. Estoy recibiendo muchos anónimos verdaderamente groseros. Sepan, hermanos, que la posición que se ha tomado está a base de conciencia, no es solo de presiones, como se dice, sino simplemente el deber de un pastor que siente la alegría al mismo tiempo que la angustia de vivir con su pueblo y desde el pueblo, fiel a la voluntad de Dios, caminar por un camino que sea verdaderamente los caminos del Señor. Muy bien, importante mensaje también, y sobre todo pues sabemos de que todavía hoy en día se dan muchas búsquedas de personas desaparecidas por el conflicto, pero sabemos de que también son parte de lo que Monseñor ha dejado, ¿verdad? Es un incentivo a seguir buscándolas y sobre todo también a tener parte a todas esas familias afectadas, y sobre todo pues ya como bien lo hemos venido hablando, realmente un mensaje de reconciliación, un mensaje también de paz que nos lleva a cada uno de nosotros a buscar también esa paz y sobre todo también a ser agentes de paz. Mónica, déjame contarte, y a cada uno también que nos sigan a través de esta red social, y es de que para continuar con estos temas también queremos recordar algo muy importante también en contexto en nuestro país, y que una de las principales luchas que tiene también hoy por hoy el pueblo salvadoreño es poder lograr una ley general de agua. Sabemos que es muy importante también, este tema se ha venido tocando, Mónica, tú también lo has venido tocando pues mucho. Sabemos de que se ha venido luchando por esta ley que nos favorezca a todos como salvadoreños. Así que para poder evitar también para que los pobres mueran de esta escasez, ¿verdad? Sabemos de que llega un tiempo en el cual se puede llegar a caer una acaparación, ¿verdad? De este vital líquido importante para todos nosotros.
nosotros tiene que ser un devoto enardecido de la justicia, de los derechos humanos, de la igualdad, de la libertad, pero mirándolos a la luz de la fe. No lo olvidemos, que es precisamente buscando que rompa en nuestro ser la luz del Señor, es decir, no hacer el bien por filantropía. Hay muchas agrupaciones que hacen el bien, pero para salir en el periódico, para que se ponga una placa de un gran bienhechor. Hay muchos que hacen el bien buscando aplausos en la tierra. Lo que busca la Iglesia al llamar a todos a la justicia y al amor fraterno es el bien de la persona que hace el bien, porque se hace más bien el benefactor que el beneficiado.